había dos cosas que mencionaba el doctor que a mí me encantaban, que era para la evolución de la conciencia hacen falta dos cosas. Mm, Aprender a observar en sí. neutralidad, el observador, y dos, tener buen humor. Bueno, pues es un placer de nuevo estar aquí con nuestros desatados, desatadas, en una charla más con nuestra querida amiga, que yo creo que ya todos la conocéis probablemente, Ruth Cerezo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Fernando, pues muy contenta de estar pues en tu programa. Sabes que adoro mucho estas charlas que tú provocas, ¿no? En tu programa y que pues después de habernos conocido y de haber estado conviviendo hace cerca de 3 meses allí en Madrid, o sea, Ujú. vamos, ya estamos en casa. Ya nos conocemos en persona y nada, la verdad es que fue genial aquel encuentro y quizá deberíamos hacer más charlas, no lo sé de qué manera, pero fue un placer y es un placer que estés aquí de nuevo hoy. Es un placer. Tenía muchas ganas de volver a hablar contigo, bueno, un poco sobre todos los temas de los que hemos hablado ya anteriormente, seguramente. No sé si, yo creo que no necesitas presentación, no sé si decir algo. Puedo decir que eres psicóloga, creadora de Neurosintergia, colaboradora del doctor Jacobo Greenberg. Y bueno, si alguien quiere tener alguna referencia más, pues pueden visitar o bien tu canal, que es tu canal de YouTube es Neurosintergia, ¿verdad? Tal cual. Sí, O, neurosintergia, sí. o también en este canal en el que hay alguna entrevista anterior y algunos también trabajos sobre Jacobo Greenberg y demás. Y hay bastante información. Por romper un poco el hielo, estábamos comentando de darle a grabar sobre que se cumplen, eh, hemos dicho 29 años 29 años. 29 años de la desaparición del doctor Jacobo Greenberg, justamente hoy en la fecha en que estamos grabando este vídeo, que es 8 De de diciembre. diciembre, de diciembre. ¿Y qué te viene a la mente? Porque me imagino, claro, que esa fecha la tienes grabada ahí a fuego, en tu mente, ¿no? Todos Sí, los años. 8 y luego 12 porque el 12 es su cumpleaños, iba a cumplir 12, años. 12 de diciembre. Ah, mira. Sí, Ajá. digamos una semana después. Ujú. Y bueno, pues 12, para mí el 8 de diciembre, pues justamente es cuando recibo yo la llamada de Teresa Greenberg, su esposa, en el laboratorio, para decirme que el doctor ya no va a regresar a la universidad, que se van de vacaciones, que van a ir a Campeche. En aquel momento se estaba justamente preparando el experimento del potencial transferido entre México y la India y el doctor iba a utilizar las vacaciones de diciembre para visitar la India, visitar a la investigadora con la que íbamos a hacer este encuentro, que había hecho la vinculación a Mitoswami y que, bueno, pues a mí, digamos, yo como estudiante, pues era una chiquilla de 20 y algo, Sí. pues lo tomé extraño, pero viable. Y Mm. entonces, pues nos fuimos de vacaciones cuando cerró la universidad, por ahí del 15, 17 de diciembre, y en enero que regresamos ya no lo volvimos a ver. Y ahí fue cuando empezó ya el mito y la historia Ya, del doctor ya. Jacobo Greenberg. Pero una cosa que no sé si te he preguntado alguna vez, sospechabais algo antes de ese día, de la desaparición, de que algo podía ocurrir o no? No, Porque luego, te lo no. digo porque las sospechas luego recayeron, me imagino, también sobre Teresa, que también desapareció, ¿no? En principio. ¿O De no? hecho, la principal sospechosa fue Teresa, y fue Teresa, la esposa del doctor, Mm, porque al mismo tiempo que él se desaparece, ella también. ya. Y al investigador que asignaron, que fue al comandante Padilla, el comandante Padilla, pues básicamente todos los que estábamos en el laboratorio de una u otra manera, pues éramos como sospechosos. Mm, Eh, a mí me entrevistó varias veces el comandante Padilla y entre todas esas entrevistas de repente me comentaba pues que sí que efectivamente la principal sospechosa de la desaparición del doctor era Teresa mm, y que, bueno, que la habían visto en Estados Unidos, que la había visto en otro lado
y pues él seguía justamente esa línea de investigación hasta que de repente pues ya no hubo más línea de investigación, ya más nada. Entonces, digamos, pues sí, hubo la sospecha de que había sido un evento criminal, lo que Ujú. ella había provocado, pero pues no había ya ninguna evidencia, derivado de que el doctor se desaparece en diciembre, pero se da aviso a la policía hasta mayo. Entonces, cualquier indicio ya era muy difícil poderlo Había encontrar. pasado mucho tiempo, claro. Sí, 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 sí. Qué tremendo. Exactamente. Qué tremendo, qué tremendo. La verdad es que, bueno, aprovecho también para recomendar la película de Ida Cuellar, ¿no? Que donde se cuenta toda la historia, El secreto del doctor Greenberg, que, bueno, se sigue proyectando. En principio tengo noticias de que creo que se sigue proyectando por ahí. Mm, Sí, yo no lo dudo, o sea, sí, fue realmente inesperado el éxito sí, del sí, documental. sí. El mismo sorprendido fue Ida Cuellar, que Mm, ganó por ahí también un premio justamente por exacto. el documental y se ha estado presentando infinidad de veces. Entonces, en una de esas lo vamos a convencer para que podamos hacer una transmisión en nuestros canales y entonces invitar a todas Claro, y a todos los que no lo han visto sería a que lo genial. vean. Estaría genial. A lo mejor hasta puede haber una segunda parte, bueno, no lo sé. Segunda parte no sé si podría haber, pero bueno. Pero la verdad es que es genial. Fue genial, a mí me encantó, la vi un par de veces, creo, y bueno, en la segunda vez, pues es cierto que se captan muchos más detalles que en una primera vista, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante cómo está llevado, ¿no? Y yo creo que esa película, ese documental contribuyó mucho, o ha contribuido mucho, creo, a un poco al despertar otra vez el interés por el trabajo de Greenberg, ¿no? Porque yo no, desde el año 94 hasta hace 3 o 4 años, yo no había vuelto a tener muchas noticias de personas interesadas en el trabajo y en el resurgimiento, ¿no? De toda su labor. Entonces creo que hizo mucho para ello. Ojalá, bueno, pues sí, pueda seguir difundiendo. Yo creo que es en parte lo que tú estás haciendo también, claro. Sí, sí, la cuestión es, creo que son 2 cosas como básicas, la parte de la difusión Mm, y la parte de repente de la explicación, o sea, entender lo que hacía el doctor de repente no es tan sencillo. Se claro. necesitan, por lo menos tener lo que comentábamos en algún momento, y que fue increíble la charla que, diste en Madrid, Mm, de poder entender algunas cuestiones de física, de la mecánica cuántica, de cómo funciona esto, como para poder entender su trabajo mm, sin, considerarlo como algo esotérico, fuera de este mundo, magia o cualquier eso es. cantidad de, Mm, digamos, de adjetivos que pueden estar relacionados, sino, justamente, lo que él buscaba y señalaba, que eran, pues, eventos humanos y, que eran justamente como eventos humanos susceptibles de estudiarse, ¿no? Entonces, digamos, en esta parte, entender al doctor no como este ser iluminado, digamos, en términos, religiosos, místicos, sí. sino como un científico que iluminaba con su brillantez la oscuridad de la ignorancia. Ujú, Entonces, digamos, pues, son 2 conceptos como completamente distintos, ¿no? claro. Y también yo creo que el valor que tiene es el poder, que yo creo que él se situó en como en la frontera del conocimiento también. Y yo creo que para provocar un avance en el conocimiento del tipo que sea, no solamente en este campo, ¿no? Sino en otros también, creo que es necesario pues dar esos pasos, ¿no? De adentrarnos pues en aquellas cuestiones que a lo mejor no tienen una explicación a simple vista, ¿no? Desde la ciencia convencional o que imperan en el momento que sea, ¿no? Entonces yo creo que él estaba en ese punto, ¿no? Yo creo que tenía la mente suficientemente abierta como para dar ese paso y moverse en ese terreno, de una manera fácil además, claro. Sí, y sobre todo esta cuestión, pues, cuando empieza justamente a describirlo como un evento viable en términos, digamos, humanos, en Mm, esta cuestión tan, digamos, integrada de, ¿cómo le podíamos llamar? De mm, ser parte del evento. Creo que muchos de, las personas que estamos en este mundo
nos consideramos como únicos e irrepetibles, ¿no? Porque además eso es lo que nos enseñan mucho. Ah, Sin embargo, poderte comparar en tu base fundamental con una partícula elemental, o sea, mm, eso es increíble porque, digamos, si ya la parte de la génesis de los seres humanos es una maravilla, sí. ¿cómo sabe qué célula va en qué zona, no? Entonces, está toda la parte del embrión. El Ujú, embrión tiene ciertas zonas, ujú, aparece el corazón, empieza a latir, lo primero que se escucha justamente en la parte del feto es el corazón. ¿Cómo cada una de estas células saben dónde va? Porque además son células que van a conformar un sistema, el sistema orgánico, ¿no? Organizarse sí, y generar una persona que su base fundamental va a ser un sistema de conciencia, como si fuera esto una propiedad emergente del exacto, todo el conjunto. Y que exacto. ya que eres una propiedad emergente, pues, bueno, o la propiedad emergente, ¿no? Tú puedas entender que Sí, tu base fundamental es un átomo, o sea, y es que puedes increíble, ¿no? funcionar como un átomo, exacto. O sea, creo que ya desde ahí podemos, ahí sí te creo y te puedo señalar que eso es magia. Cuando Mm, nosotros podemos entender que la física, la química, la biología, la anatomía y la fisiología humana, la medicina y todo lo demás es un solo conjunto que nos puede describir y no elementos eso es. separados como nos los enseñaron en la escuela. Eso es, eso es. Creo que esa visión es necesaria. Creo que es muy necesaria, yo por lo menos así lo creo. Es lo que un poco he perseguido toda mi vida, ¿no? El tener una visión de conjunto y con todas las disciplinas o todos los enfoques unidos, ¿no? Integrados de alguna manera para dar respuesta a eso, ¿no? O para entender o para aproximarnos a esa magia, ¿no? Yo creo. Sí, estás hablando de la morfogénesis, ¿no? De la generación de la forma de un ser vivo, ¿no? Eso es increíble. Es tremendo, ¿no? Sí. Entonces, Y este estudio, por ejemplo, de embriología, ¿no? ujú, En donde hay un punto en donde todos los mamíferos en nuestra fase embrión nos parecemos, ¿no? exacto, exacto. Los cerditos, los monitos, ta, 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 ta. Y de ahí empieza justamente la diferenciación. Eso O es. sea, ¿cómo saben, no? Siempre les digo, ¿cómo saben qué célula va en dónde? Como se suele decir, el embrión en su recorrido desde el óvulo, desde la célula inicial hasta que se forma del todo, recorre toda la filogenia, ¿no? El desarrollo de todas las especies desde el inicio de los tiempos, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Es esa memoria increíble colectiva, ¿no? Los campos mórficos, ¿no? Que hablaba este Sheldrake, Rupert Sheldrake, ¿no? Los campos mórficos, que son los que dirigen la forma, ¿no? Hacia un ser humano, hacia un otro animal, lo que sea, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y pensarlo en términos Mm, muy básicos de cómo está conformándose mm, cada uno de estos átomos en términos de sus sistemas, mm. porque finalmente la base fundamental de todo, pues es eso, es una partícula elemental, cualquiera que ésta sea en la unificación que tenga que hacer. Eso es. Entonces, o sea, llegar a ese punto de decir, justamente soy, ¿qué serán? Miles de millones de millones de millones de partículas elementales Ujú, trabajando al mismo tiempo y ujú. conformando en su base final una conciencia. Es increíble. La verdad que es increíble, totalmente increíble. Oye, te iba a comentar, te iba a preguntar, volviendo a un poco a la teoría del doctor, ¿no? La teoría sintérgica. Podríamos resumir, por si hay alguien que todavía no sabe muy bien o no la conoce muy bien, podríamos resumir a lo mejor así en pocas palabras qué es la teoría sintérgica. ¿En qué se basa? ¿De dónde parte? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué pretende? La teoría sintérgica parte del análisis y del estudio de la percepción humana, pero no desde esta característica de la percepción a partir de la estimulación de los receptores sensoriales que nosotros tenemos, Mm, sino a partir de la percepción de la construcción de la realidad que nosotros poseemos.
Entonces, cuando Jacobo empieza a estudiar la parte de la percepción, o sea, llega un punto en que él dice, es que la percepción no es solamente lo que ven mis ojos, escuchan mis oídos, olfateo, saboreo o siento, va mucho más allá. La parte de la percepción incluye justamente hasta aquello que no está percibido. Es la parte justamente del espacio, que Sí. aparentemente está vacío, pero no está vacío. Ya sé que muchos van a decir, no, pues hay aire, hay polvo. No, 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 vámonos más fundamentalmente. O sea, hay una serie de información a la cual nosotros no tenemos acceso, porque solamente tenemos 5, digamos, tipos de sensores diferentes para las diferentes características, digamos, de distorsión de la energía del espacio. Nada más. Y aún así, con estas 5, pues nada más observamos un cachito. Ujú. Y de ahí nosotros la traemos toda y entonces la metemos a nuestro cerebro, ¿no? Porque Cerebro. toda la cuestión aferente Mm. entra directo, ¿no? La eferente. Y ahí nosotros le damos una interpretación. Eso Ajá. para Jacobo fue empezar a estudiar la cuestión de la realidad, la Ujú. construcción de la realidad. Y Sí. en esta construcción de la realidad, ¿no? Se da cuenta que justamente nuestro sistema mental, pensamientos, todo el cognitivo, la mente, justamente es lo que hace la interpretación de lo que nosotros observamos como la realidad. ¿Qué es la teoría sintérgica? Sintergia significa síntesis de energía. Entonces, la teoría sintérgica lo que busca es explicar la forma en que nosotros funcionamos con respecto al contexto total, al Ajá. espacio total. Ujú. ¿Cómo funcionan los seres humanos en términos de su vinculación entre su sistema biológico, esto es, sistema nervioso, Sí. y la parte, digamos, cuántica, el Ajá. espacio El cuántico, el espacio. espacio Ujú. sintérgico, que él le denomina también espacio sintérgico, que yo he hecho la acotación, que el espacio sintérgico, cuando él lo habla de este espacio cuántico sintérgico, se refiere a este espacio al cual nosotros todavía podemos acceder un poco en términos de interacción e integración. Ajá. Vale. Entonces, él justamente lo que buscaba era, pues empezó con la percepción, empezó con la experiencia Ujú. y siguió avanzando Sí. hasta que empezó justamente a intentar comprobar que justamente nuestro cerebro funciona con algunos elementos de la mecánica cuántica, con algunas de las Ujú. observaciones que hace mecánica cuántica con respecto Sí, sí. a la respuesta de los átomos y moléculas. Claro. Lo cual no me extraña, ¿no? Claro, no podría ser de otra manera, ¿no? Porque la mecánica cuántica, yo diría que está en la base, ¿no? De todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Está un poco en la base de toda la realidad. El fundamento, ¿no? De esa conexión o de esa interfaz entre el espacio y la materia, ¿no? El vacío cuántico, ¿no? Ahí surgen las partículas elementales, ¿no? Esa danza fluctuante, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar relacionado? Claro, eso es muy interesante. Y yo creo que probablemente queda mucho por investigar todavía, ¿no? Seguro, seguro que queda mucho por investigar. Pero bueno, es muy interesante. Y tú has creado neurosintergia, y yo te preguntaría, am, ¿cuál es cuál sería el aporte que hace la neurosintergia respecto a la teoría sintérgica? ¿Cuál es hay algún avance, algún plus, algo más en todo eso? ¿O cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿Cuál es tu visión? Sí, digamos que teoría sintérgica fue la base de la explicación para muchas cosas. Cuando estábamos en el laboratorio, pues teníamos el acceso a hacer proyectos de investigación de forma muy metodológica, con equipo, con un neuroscan, Mm. eh, toda la parte del proceso de medición. Cuando el doctor se desaparece, entonces yo me quedo, ¿no? En esta orfandad académica con la parte del conocimiento que había estado yo experimentando con él.
Digamos que yo ingreso con él más o menos a finales del 91 hasta el 94 que se desapareció. Y durante todo ese tiempo mi sistema había cambiado, mi conciencia cambió, mi sistema de observación cambió, o sea, los parámetros de todo cambió. Mm, Entonces, yo ya traía justamente con todo ese trabajo, pues una serie como de inquietudes que pues justamente empezaba como a intentar expresárselas al doctor. Lo que te comentaba al principio, de repente sí, está uno tan verde que no entiende muchas de las cosas que te está entregando. claro, claro. Entonces, digamos que durante todo ese proceso me quedo yo con el conocimiento, ¿no? Salimos de la universidad, ya no hay equipo, pero digamos, la primera parte que a mí me surge es, ok, si fundamentalmente la teoría sintérgica habla de nuestra vinculación con el espacio-tiempo, con los otros, con la interacción con otros campos neuronales, o sea, con la relación de los otros, con un hipercampo, que es este campo Sí, general que nosotros hacemos de varias personas, ¿por qué no lo hemos notado? Y sobre todo, ¿por qué no lo hemos utilizado? ya, Y entonces, digamos, dentro de mi desarrollo, empiezo justamente a hacer registros de observaciones, bueno, más bien observaciones a libreta sí, directas. con pacientes de atención psicológica. Lo que hice fue justamente tener un entrenamiento humanista Ujú, con un tutor y ese tutor pues me dio todos los elementos y entonces decía, la forma en cómo se manejan algunas de estas técnicas, digamos, las explico perfectamente bien desde la perspectiva de la teoría sintérgica. sí, Entonces, lo que me aboco propiamente es a buscar los sistemas de entendimiento y aplicación de esta teoría sintérgica para la persona común. ujú, Persona común, yo la utilizo como avatar godín de una forma coloquial aquí en México, sí, ¿no? Pero es para la persona común. sí, Entonces, justamente empiezo a observar, sigo estudiando más técnicas de terapia y empiezo a observar justamente algo que ya venía observando en el laboratorio, que era esta habilidad que los seres humanos tenemos para abstraer información de nada. ujú, Me va a hablar mi mamá, agarras el teléfono. Y me daba cuenta cómo lo hacía mucha gente en esta inconsciencia, ¿no? Tomaba sí. el teléfono, sonaba y contestaba y hablaba y colgaba, pero Pero sin esta conciencia, sí, cuando te refieres a extraer, ¿cómo has dicho? A extraer información de la nada, información. has dicho. Ajá. ¿Eso qué quieres decir con eso? Cuando dices Que no extraer, se veía de dónde estaban obteniendo la información vale, que como para simplemente la decir, información llega, quieres decir, llega a la persona y llegara. ya está, ¿no? Del tipo. Ujú. Ajá, Entonces, lo que empiezo, pues, genero todas estas observaciones, empiezo a hacer ujú, pruebas conmigo, sí, y posteriormente es lo que yo empiezo a describir como estado de certeza. Este estado vale, de certeza, que es vale. esta capacidad que nosotros tenemos de abstraer información, ya no de la nada, sino del espacio, Ujú, ¿no? A partir de complejos patrones de energía que sí, nuestro cerebro es capaz de identificar. ujú, No se hace nada extraño viéndolo desde la parte de la teoría sintérgica, porque nosotros somos uno, entre comillas, uno, con sí, todo el espacio. Entonces, podríamos tener la capacidad de aquellas cosas que nos den sentido como personas, poder abstraer esa información y obtenerla, que era algo que yo ya veía que ocurría cuando estábamos en el entrenamiento de la meditación autoalusiva con él, ujú, que de repente yo abstraía información en este momento, ¿no? Y después corroboraba que era información que, digamos, yo la había obtenido a través del proceso de meditación. ya, Me meto más con esto y me doy cuenta que en la meditación ambos hemisferios cerebrales empiezan a manifestar alta correlación interhemisférica, o sea, empiezan a funcionar de una manera semejante. Sus eso es. niveles de correlación suben mucho Mm, y parece ser que eso sería el punto en donde el cerebro es capaz justamente de fusionarse e integrar información de este campo. Entonces, ajá, sigo trabajando yo con estado de certeza porque me doy cuenta que este estado de certeza en la práctica terapéutica es el valor agregado. ¿A ajá, qué me refiero con el valor agregado? Este valor
que permite que el terapeuta tenga un eficiente trabajo con respecto a su paciente. O sea, entrevisto a otros terapeutas y me dicen, pues sí, yo ya sé qué me va a decir. Y yo le pregunto, ¿por qué no haces nada con eso antes de que te lo diga? No, 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 porque la técnica lo que dice es, Ya. Ya, ya, ya. dije, no puede ser como así, ¿no? Mm. Y de ahí, pues, según la meditación, Ajá. cómo puedo hacer que la gente llegue a estos altos niveles. Entonces, empiezo con la meditación, digamos, encuentro algunas, cuestiones que se pueden modificar, aumentar y agregar y etcétera. Sí. Creo, ¿no? La propuesta de meditación neurosintérgica, Exacto. justamente para que cualquier persona pueda llegar a este estado fisiológico Ujú. y observar qué pasa. Y, digamos que, pues, sigo trabajando, pero, pues, trabajé, pues, un buen de años, o sea, mientras trabajaba en la oficina, ¿no? Fines de semana me dedicaba a hacer estas Paralelamente. Ujú. observaciones, a leer, a irme a cursos y todo lo demás, paralelamente a todo esto. Y justamente observo que todas las personas hablamos de lo mismo, Ajá. y que tenemos diferentes explicaciones para eso. Entonces, yo lo que les decía es que, no sé, esta teoría o esta técnica dice ta, 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 y esta otra dice ta, ta, ta. Y yo les decía: "¿No se dan cuenta que dicen lo mismo, Ujú, ujú. pero lo describen de forma diferente?". Diferente. Ujú, ujú. Entonces, justamente empiezo a obtener, información, digamos, de todo este mundo con Ajá. respecto, pues, a la parte del Qué funcionamiento de la bueno. persona. O sea que por una parte habría como una especie de... Tendrías como una dimensión más de terapia, ¿no? Como terapia como tal, como de sanación, ¿no? El llegar a ese punto. Pero por el otro lado también eso implicaría hay otra parte que sería como esa expansión, ¿no? De la consciencia. Las dos cosas están relacionadas realmente, me imagino, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo...? Sí, digamos que también justamente lo que se observa es la parte de la expansión de la conciencia, Claro. en términos de los niveles que describe el doctor, Ujú, digamos, estos, descripciones que justamente tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra visión de la realidad. Entonces, por ejemplo, en los niveles más bajos, pues hay una sensación inespecífica de ser un ente diferente a los demás, ¿no? ujú, Reconoces que hay otros que se parecen a ti, pero todavía no hay una identificación, hasta que, digamos, en el nivel 3, que es donde aparece más la conciencia humana, aparece la identificación de mí a ujú. través de un nombre, puedo identificar características mías, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Sí. Viene un nivel 4, en donde yo identifico las mías, identifico la de las otras personas. Viene un nivel 5, donde identifico las mías y las de las otras personas, pero me empiezo a dar cuenta que todo esto es relativo. O sea, Ajá. las cosas que tienen ya no son lo máximo, sino son relativas, y Ajá. entro justamente a la concepción de que el yo, o el ser, es el punto focal de todo esto. Y así nos seguimos en el Ajá. avance justamente de la conciencia. Entonces, Sí. lo que observo justamente es que, digamos, en términos de técnica terapéutica, si el terapeuta no tiene un nivel de conciencia, digamos, un poquito más elevado que el paciente, no puedes No puedes avanzarlo, no avanzar. puedes jalarlo. Ujú, Que ya, cuando tu paciente incrementa su sistema de conciencia y se pone a la par tuyo o un poquito más arriba, pierde interés ya en tu terapia y asume completamente esta parte. ya, Entonces, digamos que es un proceso también de evolución de la conciencia, digamos, natural, pues estar en un proceso terapéutico, porque te va a permitir justamente ya. zarandearte para cambiar el enfoque El de enfoque. la realidad. Porque cuando has dicho realidad, cuando hablas de realidad, ¿a qué te Ujú. refieres? Qué sería la realidad desde ese punto de vista? Digamos que, la realidad con R minúscula, como le suelo decir A eso iba, yo, porque me ha parecido que lo has es dicho como con R con mayúsculas, ¿no? ajá, Antes. la R minúscula, la realidad con R Mm. minúscula es la realidad que yo interpreto. Yo Ujú, percibo e interpreto, ¿no? ajá, Entonces, imagínate que ahorita, se nos cruza un gato negro aquí.
sí. Y tú adoras a los gatos y yo soy bien supersticiosa, ¿no? Y saliendo nos pregunta alguien y nos dice, hola Fernando, ¿cómo te fue en la entrevista? Ay, maravilloso, se atravesó un gatito hermoso, ¿no? Divino. Y me preguntan a mí, yo les digo, no, fatal. O sea, yo no sé si me va a caer un rayo o qué, porque se cruzó un gato negro y eso es de mala suerte. Eso es Vale. una Es interpretación de una la realidad. la interpretación, exacto. Bien. Exacto. La realidad con R mayúscula es todo lo que la información sin catalogar, sin clasificar, que proviene del espacio que aparentemente es vacío. Ujú. Y esa sería la realidad con mayúsculas, has dicho. La realidad con R Esa, mayúscula. esa que es sin catalogar, sin interpretar, directa, ¿no? ¿Sí? Es lo que Jacobo denominaba la experiencia del observador. La experiencia del observador. ¿La experiencia de unidad también o no? Es otra cosa. La experiencia de unidad ya hay tiene que ver mucho también con el sistema de conciencia, en donde Vale. hay una capacidad de entender que puede existir una fusión con la totalidad, que yo soy Vale. parte de la totalidad. Pero digamos que en términos de la realidad, sí nos iremos volviendo R mayúscula, Vale, conforme vale. nos vayamos volviendo unidad. Sí, 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 sí. Qué bueno. ¿Y cuáles serían las características de esta... cuando hay una expansión de la conciencia, digamos eso, la persona, ¿cuál sería un poco el proceso? Hay un proceso que dices tú, hay unas fases, ¿qué es lo que se va adquiriendo? ¿Cuáles son los rasgos que la persona empieza a percibir? ¿Qué es lo primero que empiezas a apreciar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Digamos que cada vez que hay un elemento, de hecho, dice el doctor que están los niveles de conciencia, ¿no? Sí, Del los 0 niveles, al 1 al exacto, 2, exacto, los niveles, sí. el 3 al Mm, 4 no hay tanto problema. Del 4 al 5 empieza a ser un problema, o sea, empezamos justamente la desidentificación con, digamos, las características que tengo, sí. con toda la parte de objetos, situaciones que yo tenga, ¿no? Ujú. Haz la prueba, ¿no? O sea, cuando a ustedes les preguntan, porque además esto ya le causa friki a la humanidad, cuando te dicen, ¿quién eres, no? Sí. En las técnicas de psicología, ¿cómo? Buena ¿Quién pregunta. soy, no? Buena pregunta. Pero esa es una buena pregunta, porque lo que he descubierto es que si tu sistema está en el nivel 3, Claro, empiezas a describirte tú. Si está en el sí, nivel 4, empiezas a describirte a través también de tus mismas características, de tus posesiones también. claro, claro. Y intentas hacer como comparaciones, ¿no? O sea, pero Ujú. soy alguien que está aprendiendo y cosas así de los demás. Cuando pasas al 5, en el nivel 5, en el nivel 5 hay una desidentificación con ser lo que posees. Ya, ¿M? ya. Y hay una identificación más con tu interno, con la parte que denominan del ser. El ser, sí, con el ser, Ujú, claro. Con lo ujú. que eres por Entonces ya dentro. empiezas a describir, ¿no? No tus características, sino la sensación interna, la experiencia interna del ser. Del 5 al 6 dice que eso es brutal, dice, la experiencia es brutal. Pues sí, siempre que hay un cambio de condición, siempre tiene que haber un proceso de crisis, un proceso de confrontación Mm, de tus creencias, prejuicios, valores y significados con lo que está afuera, ¿no? Y claro. Sí, sí. entonces, para pasar al 6, que el 6 les digo es, yo me quedo en el 6, muchas gracias, que es justamente, él le llama la aparición de poderes. Yo lo que les digo es la identificación de las habilidades sintérgicas. Ujú. O sea, ya identificas bien el estado de certeza, ya sabes que estás en estado de certeza, Sí, haces direccionalidad, etcétera. La parte justamente de que nada es casualidad, todo es causalidad, y exacto. empiezas, esta frasecita chiquitita, es la semilla de la unidad de conciencia. Si nada es casualidad, todo es causalidad, entonces todo está unido, todo está Está unificado, conectado, efectivamente. está conectado. Todo es causalidad, efectivamente. Y sigue Mm, con otras 4 o 5 características más, seguir considerando al ser, la parte de las propiedades como algo que no lo define. mm, Y digamos, ya de ahí al 7, 8 y 9
pues es todo el camino hacia el Tao. Y el Ajá. Tao es la disolución total del yo Mm. para fundirse en la absoluta equilibrio, Sí, en la sí. absoluta neutralidad con R mayúscula, pues, con el contexto, con Es el un espacio. poco un camino bastante similar, ¿verdad? Al que plantean muchas tradiciones De meditativas. hecho, él se basó mucho en Claro, ese efectivamente. estudio Él era de muy, todo ese muy tipo de amigo análisis. exacto, él estudió budismo, ¿no? Él hizo meditación budista, vipassana, creo recordar, ¿no? Y muchos viajes a la India también, ¿no? Y mucho conocimiento de aquellas tierras. Está muy presente ahí, ¿no? Se nota en su trabajo, en sus libros también, los libros del doctor, ¿no? Muy interesante todo eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Y volviendo otra vez al tema de la desaparición y demás del doctor, cómo crees que qué crees que hubiera pasado si no hubiera desaparecido? ¿Cómo hubiera sido el proceso? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿A dónde hubiera llegado? Me imagino que te lo habrás preguntado muchas veces, ¿o no? ok. ¿Qué hubiera pasado? Pues, ¿qué hubiera pasado? Que él hubiera seguido investigando. Hubiera seguido, ¿verdad? Hubiera Ujú. seguido profundizando en todo Que ello. hubiera seguido profundizando. Yo no tendría neurosintergia. Yo seguiría mi vida ya, seguro que sí. Seríamos otras ¿Tendría una personas. plaza de investigador en la universidad? Seguro que A sí. lo mejor no estábamos haciendo esta entrevista, probablemente tampoco. No. Fíjate, la realidad, ¿ves cómo es? Cómo cambia, ¿no? Todo en función de las circunstancias. Mm, Sí, exactamente. Entonces, digamos, en esta, yo hubiera seguido justamente llegar a este mismo punto. Yo no lo dudo, no dudo que hubiéramos llegado justamente a este mismo punto en donde yo estoy, pero a lo mejor de una manera, a lo mejor más genial, ¿no? Ingeniero diferente, genio. ¿verdad? Sí. Diferente, seguramente. En esta parte en donde porque yo empiezo justamente a hacer la aplicación, pero no para las personas especiales. Empiezo justamente a insistir en que estas habilidades sintérgicas las tenemos todas las personas, Mm, todas. A mm, menos que tengas un problema cerebral o mental grave, todos los demás somos susceptibles de hacerlo, mm. ¿no? Sí, Independientemente de que no tengas completos tus sistemas perceptuales, o sea, carezcas del oído o del ojo, del gusto, del olfato, del tacto, puedes ser capaz justamente también de entrar en procesos de estado de certeza. Pero lo único que cambia ahí son los sistemas de interpretaciones. Si tú mm, eres invidente, tu claro. sistema de interpretación del mundo va a ser con los otros 4 sistemas sensoriales que tienes, construyendo, el cerebro ha sido siempre un mago en eso, construyendo a partir de esa información todo un contexto de realidad con R minúscula. Ahí también seguimos con R Sí, minúscula. vivimos Donde con haya mente, hay R hay minúscula. R minúscula, ¿verdad? Hay Ujú. interpretación, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, 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 pues nada, es muy interesante todo y no sé, quiero preguntarle también qué planes tienes, cuáles son tus próximos inmediatos, bueno, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, proyectos, en qué estás ahora, cómo estás desarrollando tu trabajo, qué ideas tienes, próximo año, próximos meses. Ok, el próximo año, bueno, vamos a seguir con la parte de los entrenamientos sintéticos, que así le llamé justamente a toda esta parte de la estimulación y el desarrollo de estas habilidades humanas, ¿no? Sí, Con toda la gente que se deje. O sea, entre más común que no corriente, entre sí. más común seas, o sea, es mucho mejor, o sea, digamos, no sé si mucho mejor o mucho peor, pero me encanta más porque la capacidad de sorprendernos pensando que nosotros éramos alguien muy común Ya. y hacemos estas cosas, cambia la estructura. Mm, Entras a un proceso justamente de incremento de tu sistema de conciencia. Entonces, seguir con certeza, direccionalidad, liderazgo y sistemas hipercámpicos, que son 4 cursos, uno cada mes, ujú. presencial aquí en Ciudad de México, a distancia para todo el resto del mundo.
seguir intentando transmitir en las formaciones para ser guía orientadora en meditación, que puedas guiar estas meditaciones para lograr que la gente llegue a este punto, o la parte de, digamos, el enfoque de la psicoterapia neurosintérgica, también ofrecerlo. Entonces, entramos en eso para el año que entra. Los seminarios, también me encanta dar la parte de la teoría. Y pues la meditación, que es una práctica común que nosotros tenemos todo el año, se inscriben cualquier época del año, salen, luego regresan, salen, luego regresan. Pues es una práctica, digamos, ¿Tú continua. dirías, tú dirías que la meditación es una práctica básica para, Sí, digamos, acceder, me imagino, ¿no? A estos niveles y a estos estados? Sí. de forma, digamos, direccionada, sí. Necesitas justamente el neuroalgoritmo que te da justamente el entrenamiento meditativo. O Vale. sea, es como necesario si quieres como, yo no llamaría dominarlo, pero sí manejar un poco esta habilidad. Ajá. Viene, digamos que en esta ocasión, este año que está terminando, agregamos el nivel 4 de meditación neurosintérgica. Entonces ya dividimos el grupo A y el grupo B. El grupo A tiene la meditación nivel 1 y 2, que es físico y mental, o sea, el control, bueno, digamos, la sanación física, que le llamamos así, pero la parte de control mental. Y el grupo B, que tiene justamente meditación sintérgica, o sea, esto ya es otro espacio, y meditación de estado de certeza, que es Mm. otro espacio. Entonces, este año, pues se dividieron así. Y pues estamos planeando ya a mediano plazo, en noviembre, para que todos vayan haciendo su cochinito, invitar a Fernando, a Joaquín Cámara, a José Luis Muñoz, a Katy Sarabia, y queremos también que venga Paola Concha y otros tantos más, a un encuentro. Le estamos llamando congreso, pero en realidad este va a ser un encuentro de genios. Lo Será vamos a genial tener entonces. aquí en México para que Genial. salgamos con la cabeza iluminada de información y Mm. de integración de todos los conocimientos que todos ustedes van a traer aquí a México. Digamos que en general esos son. Y primicia para tu programa. Primicia. Vamos allá. Está, estamos desarrollando el quinto curso de entrenamiento, que es el entrenamiento que pretendemos que podamos observar la forma en cómo colapsamos resultados. Pero Mm. ese Vale. Con todavía calma, está ya, con con calma. calma, con calma. Ya Entrenamiento va a llegar ese punto. en cómo colapsamos resultados. Es decir, eso suena como a crear, ¿no? Determinados patrones, podemos decir. Modificar los Modificar. sistemas de probabilidad para que yo obtenga el Resu- resultado que yo estoy buscando. O sea, que me toque la lotería, por ejemplo. A lo mejor. No, pero además, imagínate, tú quieres la lotería, yo quiero la lotería y todos los demás que Más nos están gente. viendo también. Claro. ¿Quién se la lleva? Ya. ¿No? Ahí está el asunto. Ahí está el misterio. ¿Eh? Eso Lo suena. mejor de, Sí, sí, perdona. digamos, lo mejor de esto es cuando tú colapsas un resultado muy particular. Que, por ejemplo, dices, rayos, necesito, no sé, $3 para comprar huevo, ¿no? Y Urge. ocurre. Y de repente ocurre. De repente buscas en la bolsa y dices, ay, A, tres a- dólares. a mí eso me ha pasado alguna vez. ¿Dónde estaban que yo los busqué? O sea, me revisé el pantalón y nunca estaban, ¿no? A mí eso me ha pasado alguna vez. Mira, me ha pasado una vez, por ejemplo, así, en relación al dinero, no sé si será este caso o no, que yo he ido al supermercado a comprar, a hacer una compra, ¿no? X, yo qué sé, no sé. Y yo llevaba en mi monedero una cantidad de dinero. Y entonces el precio de la compra era exactamente el dinero que yo llevaba en el monedero. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. No sé si algo tiene que ver con eso. Puede ser eso. Sí, Iba puede ser preparado eso. para eso, para exactamente eso. Así. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Aquí en este curso que pretendemos hacer es Mm. distinguir si es estado de certeza o colapso.
porque a lo mejor tomaste ese dinero exacto porque traías la Ah, certeza de que era eso el vale. O costo. sea, son diferentes O cosas. Claro, claro, claro. exacto, o tú llegaste ahí y dijiste, es que esto lo tengo que comprar, pero ya no traigo dinero. Buscas en la bolsa y sacas exactamente ese dinero. Ahí es otra cosa. Cuando tienes una urgencia así Sí. terrible, dices, Dios mío, o sea, estoy aquí sola en esta calle Ya. y ves ahí la vulcanizadora Y justo eso es, enfrente donde se te ponchó la llanta, ¿no? y eso es colapso. Yo diría colapso. Yo creo que en mi caso era más bien lo otro. Era más bien lo primero. El estado de certeza, te No digo, era, no es era una urgencia, no era una cosa de vida o muerte, era una cosa, bueno, normal. normal. Generalmente cuando colapsamos es cuando justamente nosotros necesitamos esto, igual que en el estado de certeza, como una cuestión vital. Ujú. Vas Ya. caminando en la calle y dices, híjole, ya no traigo dinero y me cuesta, no sé, $4 el autobús. Ujú. Vas caminando y te encuentras 2 billetes de $2. Y que además toda la gente pasaba por ahí y nadie la vio, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno, qué O bueno. 10 y hasta cambio te dan, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Bueno, la verdad que es muy interesante todo esto. Lo del próximo año suena muy interesante también. Yo sé que México es una tierra muy, 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 muy increíble, ¿no? Y genial, maravillosa, porque lo conozco hace muchos años. También que te quería preguntar un poco en esa línea de lo que es México, y bueno, tú como buena mexicana que eres, muchas veces yo me lo pregunto también, ¿no? El papel que juega o que puede jugar México, pero creo que es un país que está ahí como fronterizo, ¿no? Entre todavía lo ancestral, por un lado, y por otro lado también lo actual, ¿no? Y lo moderno, y bueno, pues las investigaciones estas del doctor, por ejemplo, ¿no? Que están en la frontera. ¿Qué papel puede jugar México en la evolución del planeta? La evolución de la conciencia, que tanto se habla de esto muchas veces, ¿no? Es decir, pues yo creo que es importante, ¿no? El estar en ese punto fronterizo que decimos, ¿no? Yo creo que Un tienen que poco ocurrir intermedio. dos cosas Mm. básicas para despabilarnos en la parte mexicana. A ver, a ver. La primera es reconciliarnos con todos nuestros ancestros españoles. Mm. Dejar de votar y de intentar, digamos, seguir en este pleito innecesario. Espera, un momento antes de que sigas. ¿Eso se nota entre los mexicanos? Digamos que sí, de hecho lo utiliza mucho, digamos, de repente el presidente como para empezar como a confrontar, ¿no? Vale, De vale, esta mexicanidad mal entendida, porque los mexicanos somos los que estamos aquí, con la construcción que ya tenemos, vale. ¿no? Con esta un poquito de sangre mora, con un poquito de sangre Sí, española, europea, sí, sí, ta. O sea, entrar en esta convicción de que tenemos lo mejor de todo. ujú, ujú. Entrar en esta enorme convicción de que como tenemos lo mejor de todo, podemos voltear a ver también a nuestras culturas, porque ahí te viene la otra parte, en esta otra parte de la reconciliación con nuestra mexicanidad, con nuestro indigenismo, que Ujú. está la otra parte, que renuncia a esta parte. Entonces, en el momento en que existe esta reconciliación, yo creo que la gente que vive en México podría ser la persona que realmente en este proceso podamos aprender algo de nuestras culturas, de todo lo que nos conforma, náhuatl, tolteca, Todo, maya, todo, todo. y poderlo transmitir e hilar en un proceso intercultural. Si eso no ocurre, entonces yo no entiendo. Por eso te digo, son dos cosas. Uno, los que se necesitan reconciliar con su parte europea, Ujú. otros, los que se necesitan reconciliar con su parte indígena, y ya todos en ese sistema poder justamente integrarse, pero para eso nos necesitamos despabilar, Pero bueno, porque si seguimos empezando a pensar así, no va a haber justamente esta fuerza. la unión, ¿no? Esa unidad. Claro que eso es muy, muy importante, muy interesante lo que estás contando. Yo la verdad que tengo que decir que me sentí como en casa cuando estuve. No, Ujú. no sentí nada de ningún rechazo de ningún tipo. Quiero decir, me sentí muy a gusto y muy acogido, absolutamente acogido y como si fuera mi hábitat natural. Tengo que decirlo, sí. O sea, no sé si supiste justamente que nuestro gobierno le dijo a España que se disculpara por la Sí, sí, conquista. algo de eso he oído.
y que quitó la estatua de Colón. O sea, yo decía, Lo que pasa es que no podemos juzgar, creo que no podemos juzgar los hechos que ocurrieron hace 500 años con nuestra visión actual de las cosas. Creo que es algo que ocurrió pues y no, creo que no se puede, ¿no? es lo que ocurrió lo que tenía que ocurrir, por Exacto. más fuerte que haya sido esta Mm, historia, por más desgarradora que hubiera sido esta historia, ocurrió lo que tenía que ocurrir. sí, En algunas ocasiones hasta suelo preguntarles, ok, ¿qué tal que México hubiera tenido las naves y hubiera tenido a los guerreros? ¿No hubiera tenido de ser España lo mismo? O sea, claro, me dicen, claro, no, claro. bueno, esa es otra cosa. No, es lo mismo. Estábamos en un nivel de evolución humana que eso era importante. Ujú, ujú. Y ahorita ya no lo está. Exacto, exacto. Veo. Entonces, sí, bueno, ocurre algo parecido, no sé, quizás un problema como de identidad. En España pasa un poco eso, ¿no? Yo creo que en España también nos pasa un poco lo mismo realmente, ¿no? Porque yo creo que en España hay un problema de identidad, ¿no? De que no sabemos realmente qué somos. No sé, por un lado somos europeos, ¿vale? Sí, somos europeos, aparentemente, pero también tenemos lo que tú dices, sangre árabe, por otra parte. Hemos sido una mezcla han confluido en este territorio de España, la península ibérica, un montón de culturas, de Oriente y de Occidente, entonces estamos un poco ahí como en medio. No sabemos muy bien cómo nos definimos. Entonces, creo que es interesante lo que tú dices, ¿no? Intentar sacar lo bueno, lo positivo de todo ello y crear una riqueza de eso, ¿no? Es decir, de toda esa multiculturalidad, podemos decir, ¿no? O sea, imagínate todo lo que descubren todos los moros y todo lo que son en esta Claro, fusión. efectivamente, eso es. Necesitamos despabilarnos los dos países, pero Hay que ya. espabilarse, efectivamente, hay que espabilarse. Muy bien, oye, pues por ir concluyendo, no sé si te apetece añadir algo más. ¿Qué más podemos añadir? ¿Cómo vislumbras? Bueno, creo que positivamente vislumbras el futuro, me imagino, ¿no? Mm, ¿O no? sí, Ok. Sí, acuérdate que la realidad con R minúscula a veces ayuda mucho a eso. sí, claro, claro, claro. Entonces, tomarlo con humor. Perfecto. Había 2 cosas que mencionaba el doctor que a mí me encantaban, que era para la evolución de la conciencia hacen falta 2 cosas: Mm, aprender a observar en sí. neutralidad, el observador, y 2 tener buen humor. Es que eso es genial, claro. Es un ingrediente fundamental. La observación, efectivamente, el estar un poco desimplicado, ¿no? Y por otro lado, no perder el sentido del humor. O sea que, genial, genial, genial. Con eso nos Entonces, quedamos, yo como creo. sí, Con por eso nos favor, quedamos. practíquenlo. Practiquemos el sentido del humor, ¿eh? La observación y el humor. La observación y el sentido del humor. Así que nada. Pues nada, Ruth, es un placer, ha sido un auténtico placer. Espero que podamos seguir repitiendo estas charlas cada cierto tiempo. Y nada, que darte las gracias, por supuestísimo. Por supuestísimo. Muchísimas gracias y nada, seguiremos en contacto. Ha sido un placer. Claro que sí, pues necesitamos empezar a trabajar ya iniciando 2024, pues para anunciar este encuentro. Pues Este ahí, encuentro que va a tener lugar aquí en México, pero que, digamos, tradicionalmente mandamos todo a distancia para no dejar fuera a nadie. pues nada, ahí estaremos. Un placer. Y un Un saludo abrazo fuerte. un saludo para todos. Chao, chao, chao. Gracias. Hasta la Bye próxima. bye. Gracias.